Saludos para todos los estudiantes. En la lección anterior estudiaron el concepto función cuadrática. ¿Lo recuerdan? Sí, la correspondencia mediante la cual a cada x que pertenece a los reales se hace corresponder un número real f en x igual ax al cuadrado más bx más c con a desigual 0 se define como función cuadrática. Pero para su estudio es preciso tener en cuenta una diferenciación de casos, y en la lección anterior precisaron con determinadas condiciones el estudio de esta función. Recuerden que aquí se tuvo en cuenta el caso a desigual 0, por supuesto, para que sea cuadrática, por cuanto si a es 0, esa función deja de ser cuadrática, ya que el término que contiene a x cuadrado se anula, por supuesto. Se tuvo en cuenta también b igual 0, c igual 0. De ahí que esa función cuadrática se redujo a la forma f en x igual a x al cuadrado. Pero pensemos si, siendo a desigual 0, sucede además que b igual 0, pero c es distinto de 0, ¿cómo nos queda esa función cuadrática? De la forma f en x igual a x al cuadrado más c. Pues a funciones de esta forma vamos a dedicar la lección de hoy. Observen la lección que para hoy le hemos propuesto. Lección 26. Función cuadrática. Y igual a x al cuadrado más c. A desigual 0. Entendemos que es importante hacer una reactivación de lo ya conocido sobre la función cuadrática cuando estamos refiriéndonos a la forma f en x igual a x al cuadrado y que ya ustedes estudiaron, como les decía anteriormente, en la lección anterior. Vamos entonces a considerar para esta función y igual a x al cuadrado también una diferenciación de casos. Primeramente, a igual 1. Vamos a observar la representación gráfica de esa función que ya fue tratada en la lección anterior. Obtenemos el gráfico de la función y igual x al cuadrado y que ahí hemos dado ese color malva e identificado como f en x igual x al cuadrado. Pero pensamos ahora en la condición de a mayor que 1. Digamos a igual 2. En este caso la función es g en x igual 2x al cuadrado. Observen que con respecto al gráfico de la función anterior, es decir, f en x igual x al cuadrado, ocurre una dilatación. Si analizamos el caso en que a esté entre 0 y 1, entonces pensemos, digamos, en a igual 1/4 y podemos representar la función, en este caso, h en x igual 1/4 de x al cuadrado.
En este caso referimos una contracción con respecto al gráfico de y igual x al cuadrado. Fíjense, se contrae el gráfico de esta función con respecto al eje de las x. En este grupo de funciones donde, a pesar de tener estos valores concretamente igual 1 para a mayor que 1 o entre 0 y 1, ¿qué podemos decir sobre las propiedades que ya aprendieron? En primer lugar, su gráfico es una parábola que abre hacia arriba. El vértice en todos los casos es 0, punto y coma 0. El dominio, los x que pertenecen a los reales. La imagen, los valores de y que pertenecen a los reales, pero mayores o iguales que 0. El valor mínimo de esta función, tanto de un cuarto x cuadrado, g en x igual 2x cuadrado, f en x igual x cuadrado, de este grupo de funciones que hemos representado, es y igual 0. Observen que no podemos determinar un valor máximo para estas funciones. En este caso que estamos observando. ¿Qué otra propiedad estudiaron? Los ceros. En estas funciones existe un cero que es x igual 0. La monotonía, estas funciones son crecientes para los valores del dominio, es decir, para x mayor o igual que 0, y decreciente para los x menores o iguales que 0. Pero además, todas ellas son simétricas con respecto al eje de las y o eje de las ordenadas. Nos queda un caso por recordar y es cuando a es menor que 0. En este caso hemos tomado para a el valor menos 2 y ahí aparece la función representada en negro y fíjense que aquí ocurre una reflexión de la parábola dilatada y que corresponde al gráfico de g en x igual 2x cuadrado. Aquí hay una composición de dos transformaciones ocurridas al gráfico de la función y igual x al cuadrado. Porque primeramente se dilata y después ocurre una reflexión con respecto al eje de las x. ¿Cuáles son las propiedades para esta última función que hemos representado? Sí, el dominio, los x que pertenecen a los reales. Pero fíjense que el gráfico de esta parábola no ocurre como en las anteriores, porque aquí abre hacia abajo. A es menor que 0. Además, el vértice es 0, punto y coma 0 también. La imagen, observen que el gráfico, las imágenes de esta función, perfectamente observando el gráfico pueden ver que son los y que pertenecen a los reales y y menor o igual que 0. Es decir, los valores de y menores o iguales que 0. También tiene un 0, que es x igual 0. Simétrica también con respecto al eje y, pero la monotonía ocurre algo diferente. Fíjense que al trazar una función, el gráfico de una función siempre lo hacemos de izquierda a derecha y esto nos permite siempre, como recurso, poder observar muy bien el comportamiento de la monotonía. Aquí, para los x menores o iguales que 0, la función es creciente. Y para los x mayores o iguales que 0, es decreciente. No deben copiar por cuanto estamos reactivando conocimientos que ya recibieron en la lección anterior. Una vez recordado todo lo relacionado con las funciones de la forma f en x o y igual a x al cuadrado, bueno, pues vamos a emprender el estudio de este nuevo grupo de funciones que nos ocupan en la lección de hoy, es decir,
cuando hablamos de y igual a x al cuadrado más c. Y ahí vamos también a detenernos en su representación gráfica, cómo obtenerla y sus propiedades. Observen. Y igual a x al cuadrado más c. Vamos a tomar un caso particular y está referido a igual 1 y en el caso de c el valor 4. De esta forma, h en x igual x al cuadrado más 4. Es la función con la que vamos a trabajar. Deben ir reflexionando conmigo y anotando todo en sus libretas. Para representar una función, que es lo primero que vamos a hacer, debemos apropiarnos de un grupo de puntos para representarlos. Y para ello vamos a darle o asignarle valores a x, sustituir en la función y así obtenemos los valores de y. Ahí aparecen un grupo de puntos que podemos utilizar para la representación. Quiero detenerme en lo siguiente. Observen, si asignamos a x igual 0, al sustituir 0 al cuadrado más 4, obtenemos 4. Así con 1 al cuadrado más 4, obtenemos 5. Con menos 1 al cuadrado más 4, obtenemos 5 también. 2 al cuadrado más 4, obtenemos 8. Y con menos 2, también al evaluar, obtenemos 8. Es evidente que ahora debemos representar en un sistema de coordenadas rectangulares estos puntos para obtener el gráfico de la función. Observen, ahí vamos a situar esos puntos o algunos de ellos hemos significado en este caso para trazar el gráfico de la función. Pueden comprobar ustedes situando los demás y así mayor precisión, por supuesto, en el trazo del gráfico de la función. Observen, el vértice del gráfico que se obtiene ahí de la función es 0.4 y 4 es exactamente el valor de c en esa función que hemos tomado. ¿Qué propiedades podemos observar? Pues bien, el gráfico es una parábola que abre hacia arriba, simétrica con respecto al eje Y, su vértice 0.4 como decíamos, el dominio, todos los números reales. Observen que yo allí pude haberle asignado a x cualquier número real para ir evaluando en la función. La imagen, observen, la imagen son los y que pertenecen a los reales, pero mayores o iguales que 4. ¿Tiene un valor máximo? No. ¿Y valor mínimo? Sí, el valor mínimo en este gráfico se puede observar que es y igual 4. ¿Cuál es la monotonía de la función? Decreciente para x menores o iguales que 0. Y creciente para x mayores o iguales que 0. Observen algo más, y es que esta función no corta el eje de las x, por tanto, aquí no existe 0, es decir, no tiene ceros. Pensemos ahora en otra función como caso particular, digamos con c igual menos 4 y así estamos hablando de esa función que ahí observan, g en x igual x al cuadrado menos 4. Análogamente a como procedimos anteriormente, expresamos un conjunto de puntos a partir de sustituir la variable x por 0, 1, menos 1, 2, menos 2 y al evaluar obtenemos las y. Representamos esos puntos y ahí está el gráfico de g en x igual x cuadrado menos 4. Observen que también es una parábola que abre hacia arriba, simétrica con respecto al eje Y. Su vértice 0 punto y coma menos 4
Y observen que c en esa función es menos 4. ¿Cuáles son las restantes propiedades a las cuales no hemos hecho referencia? El dominio, los x que pertenecen a los reales, la imagen, las y mayores o iguales que menos 4, el valor mínimo, y igual menos 4, valor máximo no tiene, y los ceros, observen, ahí se puede apreciar, muy bien está marcado, que los ceros son 2 y menos 2. Fíjense que son los valores de x que anulan, que hacen cero la imagen de la función. Quiero destacar que no siempre es posible apreciar tan exactamente los ceros hasta este momento en que ustedes han estudiado estos contenidos y que en lecciones posteriores se detendrán en cómo determinar los ceros cuando gráficamente no existe la posibilidad de una apreciación visual exacta que nos permita expresarlo. Por último, la monotonía de esta función. La monotonía de esta función es decreciente para los x menores o iguales que 0 y creciente para los x mayores o iguales que 0. Tomen en sus libretas todos los detalles que están observando en la pantalla. Observen que podemos entonces hasta aquí generalizar un poco las propiedades para el caso de y igual x al cuadrado más c. A partir de estos dos ejemplos que hemos analizado. El gráfico en todo momento es una parábola que abre hacia arriba, simétrica con respecto al eje y. El vértice 0 punto y coma c. ¿Por qué? Observen que en el caso de la gráfica en azul, 0 punto y coma 4 y c es 4. En la verde, 0 punto y coma menos 4 y c es menos 4. El dominio, los x que pertenecen a los reales. La imagen, y mayores o iguales que c. Observen en la azul, mayores o iguales que 4. En la verde, mayores o iguales que menos 4. El valor mínimo, y igual 4 allí, y igual menos 4 acá, quiere decir que es y igual c. Valor máximo no tiene. Ceros, bueno, los ceros dependen del valor de c. Es decir, que si c es mayor que 0, no tiene ceros. Si es menor que 0, tiene 2 ceros. La monotonía, decreciente para los x menores o iguales que 0 y creciente para los x mayores o iguales que 0. Pero ahora queremos hacer un análisis comparando el gráfico de estas funciones con el de y igual x al cuadrado. Y ahí aparece a continuación la representación en negro de y igual x al cuadrado. Si trasladamos el gráfico de y igual x al cuadrado en la dirección del eje de las y, observen 4 unidades hacia arriba, entonces a partir de y igual x cuadrado obtenemos y igual x cuadrado más 4. Así también, si
partiendo del gráfico de y igual x al cuadrado, hacemos una traslación de este gráfico. Entonces, para el caso de c menos 4, 4 unidades en la dirección del eje de las y, pero hacia abajo, obtenemos el gráfico de g en x igual x cuadrado menos 4. Lo que quiere decir que en general, para estas funciones, y igual x al cuadrado más c en general, el gráfico de ellas se obtiene trasladando el gráfico de y igual x al cuadrado hacia arriba si c mayor que 0, hacia abajo si c menor que 0, en la dirección del eje de las y módulo de c unidades. Pero observen que hemos hecho todo un análisis de gráfico y propiedades para un caso particular de este grupo de funciones que estamos estudiando hoy, es decir, con a igual 1, c, cualquier número real en general, y por supuesto, aquí hemos tomado distinto de 0 para diferenciar del caso c igual 0 que ya fue incluido en la lección anterior. Se hace necesario considerar otros valores para a, es decir, estudiar este grupo de funciones ya para a mayor que 1, a entre 0 y 1, o menor que 0 también, ¿por qué no?, vinculado a esta situación de las traslaciones. Observen entonces el ejemplo que vamos a ofrecer a continuación. Y igual 2x al cuadrado menos 3. Vamos a interpretar primeramente ahí esta función. Observen, a es 2, c menos 3. En la observación que hacemos de la ecuación de la función podemos ver que existe una traslación, pero ya no del gráfico de y igual x cuadrado, sino del gráfico de y igual 2x al cuadrado. Es por eso que debemos partir de la representación gráfica de y igual 2x al cuadrado, y que ahí hemos significado en el color naranja, y con la ecuación y en x igual 2x al cuadrado. Y después aplicar la traslación de 3 unidades hacia abajo, porque c es menor que 0, en la dirección del eje de las y. De esta forma es que obtenemos el gráfico de esta función. Observen que existe una composición de dos transformaciones. Primeramente una dilatación y después la traslación de esa parábola dilatada. ¿Cómo se comportan las propiedades? También en el gráfico pueden observar, es una parábola que abre hacia arriba, que es simétrica respecto al eje Y, el dominio, los X que pertenecen a los reales, la imagen, las Y mayores o iguales que menos 3. Valor mínimo, Y igual menos 3, no tenemos un valor máximo. Ceros, tiene 2 ceros. Observen que el gráfico corta el eje X en 2 puntos. Y la monotonía, sí, decreciente para los X menores o iguales que 0 y creciente para los X mayores o iguales que 0. La imagen de la función son los Y que pertenecen a los reales mayores o iguales que menos 3.
Estamos ahora frente a otro ejemplo, la función f en x igual menos 1/8 x al cuadrado más 2. Vamos a analizar en la ecuación de la función. Observen, a es menos 1/8, c es 2. Pues bien, aquí debemos tener en cuenta que transformaciones del gráfico de y igual a x cuadrado toman parte en ella. En primer lugar, si a es menos 1/8, ocurre una reflexión de la parábola contraída. Fíjense, 1/8 x cuadrado, ocurre una reflexión con respecto al eje de las x y ahí obtenemos hasta ahí g en x igual menos 1/8 x cuadrado. Después, ¿qué es preciso hacer? Una traslación de 2 unidades en la dirección del eje de las y hacia arriba, porque ese valor 2 es mayor que 0. Y esa es la representación definitiva, por supuesto, de esa función. Vean que aquí hay 3 transformaciones, es decir, se hace una composición de, en primer término, una contracción del gráfico de y igual a x cuadrado, después una reflexión y por último la traslación 2 unidades de ese gráfico. Y con respecto a la dirección, fíjense que es la dirección del eje de las y. ¿Cómo se comportan las propiedades para esta función? Bien, el gráfico es una parábola, pero que ahora abre hacia abajo. El vértice 0, punto y coma, 2. El dominio, los x que pertenecen a los reales. La imagen, los y que pertenecen a los reales, pero menores o iguales que 2. Valor mínimo no existe para esta función que hemos representado, sino que sí existe un valor máximo y es y igual 2. Ceros, tiene 2 ceros. Fíjense que hay 2 puntos en los cuales la gráfica corta el eje de las x. Y la monotonía, observen, la función que hemos representado es creciente para los x menores o iguales que 0 y decreciente para los x mayores o iguales que 0. También el gráfico de esta función es una parábola con esas transformaciones que explicábamos y de esa forma en que la hemos obtenido, pero simétrica con respecto al eje y. Fíjense que la ecuación de ese eje de simetría en todos los casos es x igual 0. Hemos hablado del gráfico y las propiedades de este grupo de funciones que tienen la forma ax al cuadrado más c mediante casos particulares. Es claro que no podemos poner muchos más en aras del tiempo que tenemos para la lección, pero sí creo que estemos en condiciones, con las precisiones que hemos ido realizando, de ofrecerle una generalización de las propiedades inherentes a las funciones cuadráticas de la forma y igual a x al cuadrado más c, con a desigual 0 por supuesto, y esto lo vamos a hacer ofreciendo un cuadro resumen que sabemos les va a resultar muy útil incluso para la resolución de ejercicios que posteriormente ustedes van a realizar y que necesitan de la aplicación, del conocimiento de todas estas propiedades y además de cómo se obtiene el gráfico. Veamos ahora ese resumen de propiedades y copiarlo muy cuidadosamente en
sus libretas. Observen. Propiedades de las funciones de la forma f en x igual ax al cuadrado más c con a distinto de 0. Ahí en el cuadro pueden observar que se hace referencia primeramente al comportamiento del gráfico, pero se hace una diferenciación, observen, para a mayor que 0 primeramente y para a menor que 0. En el caso de a mayor que 0, parábola que abre hacia arriba. Para a menor que 0, parábola que abre hacia abajo. El vértice 0, punto y coma, C. En ambos casos, es decir, tanto para a mayor que 0 como para a menor que 0. El dominio, los x que pertenecen a los reales, también en ambos casos se comporta de la misma forma. Queremos hacer una aclaración que esto es salvo que existan restricciones determinadas, y a eso vamos a referirnos en el momento final ya prácticamente de nuestra lección. Imagen, y que pertenece a los reales, y mayores o iguales que c. Para a mayor que 0, observen, para a menor que 0, y que pertenece a los reales, y menores o iguales que c. Los ceros, ¿cómo se comportan para el caso en que a es mayor que 0? Si c mayor que 0, no tiene ceros. Si c menor que 0, tiene 2 ceros. Para a menor que 0, ¿qué sucede en estas funciones? Si c es mayor que 0, tiene 2 ceros. Si c es menor que 0, no tiene. Monotonía. Si x mayor o igual que 0, monótona creciente. Si x menor o igual que 0, monótona decreciente. Y para el caso en que a menor que 0, si x mayor o igual que 0, monótona decreciente. Si x menor o igual que 0, monótona creciente.
el comportamiento del mínimo o del máximo, según sea el que exista, por supuesto. Para A mayor que 0, existe un valor mínimo, y igual C. Y cuando A menor que 0, lo que existe es un valor máximo, y igual C. La simetría, simétrica respecto al eje Y en ambos casos. Han podido observar que el dominio, la simetría y el vértice adquieren el mismo comportamiento tanto para A mayor que 0 como A menor que 0 en estas funciones de la forma y igual a x al cuadrado más c. Ahora quiero hacer un ejercicio donde podamos hacer algunas precisiones en cuanto al comportamiento del dominio y la imagen en algunos casos particulares con determinadas consideraciones que pueden aparecer en algún momento en el gráfico de alguna de estas funciones. Veamos. A continuación aparece representada una función de la forma f en x igual a x al cuadrado más c. Determine la ecuación dominio e imagen. Copien la orden de trabajo para mostrar a continuación el gráfico con el cual debemos trabajar en el análisis. Ahí aparece el gráfico, ustedes deben tomarlo en sus libretas. Es una parábola, observen que se marca muy bien la existencia del punto 3.6 menos 3.6. La estructura que se nos da para esta función que se ha representado es de la forma y igual a x al cuadrado más c. Observen que c es 0. Fíjense que el gráfico nos muestra este dato, pero además hay la posibilidad de tomar dos incluso, puntos que pertenecen al gráfico de esa función. Tomamos, digamos, el 3.6 y eso nos permite que donde está y podamos sustituir por 6, donde está x podamos sustituir por 3. Esto nos permite a nosotros hacer un cálculo y de ahí obtener 6 igual a 9a por 9, que es en definitiva 9a, y que podemos
realizar un despeje que nos permita obtener el valor de A. En este caso 9 pasa dividiendo para el otro miembro y A es igual a 6/9, que simplificado es 2/3. De modo que ya tenemos el coeficiente A, sabemos por la apreciación del gráfico que C es 0, entonces ¿cuál es la ecuación? F en X igual 2/3 X al cuadrado. Pero observen, el dominio de esta función, del concepto que ustedes tienen de dominio, les permite analizar que en este caso son los X que pertenecen a los reales, pero con determinadas condiciones. Observen, desde -3 hasta 3 tenemos el conjunto de valores que pertenecen al dominio de esa función. Por tanto, son los X que pertenecen a los reales, pero mayores o iguales que -3 y menores o iguales que 3. Así como el gráfico de la función nos muestra que la imagen es el conjunto de valores determinado por las Y que pertenecen a los reales, pero mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 6. Quiere decir que mediante este ejercicio pueden darse cuenta que en casos particulares existen restricciones para el dominio y también pueden aparecer para la imagen. Así llegamos al final de esta lección, esperando que hayan podido apropiarse de todos los contenidos relacionados con gráfico y propiedades de las funciones cuadráticas de la forma y igual a x al cuadrado más c. Y que por supuesto esto les permita poder resolver variados ejercicios que dependen precisamente del dominio de todos estos aspectos que hoy hemos tratado. Sin más, nos despedimos, hasta un próximo encuentro.